Buenos días, maestro y compañeros. Me llamo Lázaro Abdiel López Enríquez y junto con mi compañero Álvaro Daniel Petzuk hablaremos sobre el tema de configuración del enrutamiento inter-VLAN. En sí, ¿qué es? Las VLAN se utilizan para segmentar las redes de switch de capa 2 por diversas razones. Independientemente del motivo, los hosts de una VLAN no pueden comunicarse con los hosts de otra VLAN, a menos que haya un router o un switch de capa 3 para proporcionar servicios de enrutamiento. El enrutamiento entre VLAN, inter-VLAN routing, es el proceso de reenviar el tráfico de red de una VLAN a otra VLAN. Hay tres opciones de enrutamiento inter-VLAN. Inter-VLAN routing heredado, esta es una solución antigua que no escala bien. El router on a stick, esta es una solución aceptable para una red pequeña y mediana. Y el switch de capa 3 con interfaces virtuales, esta es la solución más escalable para organizaciones medianas y grandes. Pasos de configuración para el enrutamiento inter-VLAN. Los siguientes pasos muestran cómo configurar el switch. Paso 1. En modelos antiguos de switches, habilitar el soporte del hardware del enrutamiento IPv4. Por ejemplo, en los modelos de switch 2960, usar el comando SDM Prefer LAN Based Routing en el modo de configuración global y reiniciamos el switch. Paso 2. Usamos el comando IP Routing para habilitar el enrutamiento IPv4 en el switch. Paso 3. Usamos el comando Interface VLAN, VLAN ID para crear las interfaces de cada VLAN, por las cuales el switch de capa 3 va a enrutar paquetes. Paso 4. Usa el comando IP Address, Address Mask dentro de la configuración de la interfaz de la VLAN. Paso 5. Usa el comando No Shutdown dentro de la interfaz para habilitar la interfaz de la VLAN si el caso estuviese apagado. A continuación se les mostrará un ejemplo sobre la configuración de cada sección mostrada anteriormente. Del lado derecho vemos todas las redes descubiertas e incluidas en la tabla de enrutamiento por ser directamente conectadas. Tipos de enrutamiento. El routing de antiguo. El routing entre VLAN antiguo requiere que los routers tengan varias interfaces físicas. El router realiza el enrutamiento al conectar cada una de sus interfaces físicas a una VLAN única. Además, cada interfaz se configura con una dirección IP para la subred asociada con la VLAN específica a la cual está conectada. Router on a stick. Los enlaces troncales de VLAN permiten que una única interfaz física del router enrute el tráfico de varias VLAN. Esta técnica se denomina Router on a Stick y utiliza subinterfaces virtuales en el router para superar las limitaciones de interfaces físicas del hardware. Los subinterfaces son interfaces virtuales basadas en el software asignadas a las interfaces físicas. Cada subinterfaz se configura de forma independiente con su propia dirección IP y máscara de subred. Esto permite que una única interfaz física forme parte de varias redes lógicas de manera simultánea. Routing con el switch capa 3. Los puertos de capa 3 enrutados se suelen implementar entre la capa de distribución y la capa de núcleo. La arquitectura de red representada no depende del árbol de expansión, porque no existen bucles físicos en la porción de capa 2 de la topología.
Enrutamiento de inter-VLAN heredado. La primera solución de enrutamiento inter-VLAN se basó en el uso de un router con múltiples interfaces Ethernet. Cada interfaz del router estaba conectada a un puerto del switch en diferentes VLAN. Las interfaces del router sirven como puertos de enlace predeterminadas para los hosts locales en la subred. La primera solución de enrutamiento inter-VLAN se basó en el uso de un router con múltiples interfaces Ethernet. Cada interfaz del router estaba conectada a un puerto de la switch en diferentes VLAN. Las interfaces del router sirven como puertas de enlace predeterminada para los hosts locales en la subred de la VLAN. El enrutamiento entre VLAN heredado usa interfaces físicas funcionales, pero no tiene una limitación significativa. No es razonablemente escalable porque los routers tienen un número limitado de interfaces físicas. Requiere una interfaz física de router por VLAN que agota rápidamente la capacidad de interfaz físicas de un router. El método de enrutamiento inter-VLAN Router on a Stick supera la limitación del método de enrutamiento inter-VLAN heredado. Solo requiere una interfaz Ethernet física para enrutar el tráfico entre varias VLAN de una red. Una interfaz Ethernet del router Cisco IOS se configura como un troncal 802.1q y se conecta a un puerto troncal en un switch de capa 2. Específicamente, la interfaz de router se configura mediante subinterfaces para identificar VLAN enrutables. Las subinterfaces configuradas son interfaces virtuales basadas en software. Cada uno está asociado a una única interfaz Ethernet física. Estas subinterfaces se configuran en el software del router. Cada una se configura de forma independiente con sus propias direcciones IP y una asignación de VLAN. Las subinterfaces se configuran para subredes diferentes que corresponden a su asignación de VLAN. Esto facilita el enrutamiento lógico. Cuando el tráfico etiquetado de VLAN entra en la interfaz del router, se reenvía a la subinterfaz de VLAN. Después de tomar una decisión de enrutamiento basada en la dirección de red IP de destino, el router determina la interfaz de salida del tráfico. Si la interfaz de salida está configurada como una subinterfaz 802.1q, las tramas de datos se etiquetan con la nueva VLAN y se envían de vuelta a la interfaz física. El método moderno para realizar inter-VLAN routing es utilizar switches de capa 3 e interfaces virtuales del switch SFI. Una SFI es una interfaz virtual configurada en un switch de capa 3 como se muestra en la imagen. Los SFI entre VLAN se crean de la misma manera que se configura la interfaz de VLAN de administración. El SFI se crea para una VLAN que existe en el switch. Aunque es virtual, se realizan las mismas funciones para la VLAN que lo haría una interfaz de router. Específicamente, proporciona el procesamiento de capa 3 para los paquetes que se envían hacia o desde todos los puertos de switch asociados con esta VLAN. A continuación, les hablaré sobre las ventajas del uso del switch de capa 3 para el enrutamiento inter-VLAN. 1. Es mucho más veloz que Router on a Stick porque todo el switching o el routing se realizan por hardware. El routing no requiere enlaces externos del switch al router para el enrutamiento. No se limitan a un solo enlace porque los Ether Channels de capa 2 pueden ser usados para enlaces troncales entre los switches para aumentar el ancho de banda. La latencia es mucho más baja, dado que los datos no necesitan salir del switch para ser enrutados a una diferente red. Se implementan con mayor frecuencia en una LAN de campus que en routers. La única desventaja es que los switches de capa 3 son más caros. ¿Qué es la inter de VLAN? Es el enrutamiento inter-VLAN, es el proceso de tráfico de enrutamiento entre diferentes VLAN mediante un router.
dedicado a un switch multicapa. El enrutamiento inter-VLAN facilita la comunicación entre los dispositivos aislados por los límites de la VLAN. El routing entre VLAN antiguo dependía de que un puerto de router físico estuviera disponible por cada VLAN configurada. Esto fue reemplazado por la topología de router on a stick, que depende de un router externo con subinterfaces de enlace troncal a un switch de capa 2. Con la opción de router on a stick se debe configurar en cada subinterfaz lógica, el direccionamiento de IP y la información de VLAN adecuados, y se debe configurar una encapsulación de enlace troncal que coincida con la interfaz troncal del switch. También existe la opción de multicapa entre VLAN mediante switching de capa 3. El switching de capa 3 incluye SVI y puertos enrutados. El switching de capa 3 se suele configurar en las capas de distribución y de núcleo del modelo del diseño jerárquico. El switching de capa 3 con SVL es una forma de routing entre VLAN. Un puerto enrutado es un puerto físico que funciona de manera similar a una interfaz en un router, a diferencia de los puertos de acceso. Los puertos enrutados no se asocian a una VLAN determinada. Los switches de Catalyst 2960 se pueden utilizar para routing multicapa entre VLAN. Estos switches admiten routing estático pero no dinámico para habilitar el route P en los switches 2960. Son necesarias plantillas SDM. La resolución de problemas de routing entre VLAN con router o con switch de capa 3 es similar. Los errores comunes suelen estar relacionados con las configuraciones de VLAN, enlace troncal, la interfaz de capa 3 y las direcciones de IP. ¿Qué contiene la tabla de enrutamiento? Una tabla de enrutamiento, también conocida como tabla de encaminamiento, es un documento electrónico que almacena las rutas a los diferentes nodos en una red informática. Los nodos pueden ser cualquier tipo de dispositivo electrónico conectado a la red. Mi conclusión sería que el enrutamiento inter-VLAN facilita la comunicación entre los dispositivos aislados por los límites de la VLAN. El routing entre VLAN antiguo dependía de que un puerto de router físico estuviera disponible para cada VLAN configurada. En conclusión, el uso de los enlaces troncales y las subinterfaces disminuyen la cantidad de puertos de switch y de router que se utilizan. Esto no solo permite un ahorro de dinero, sino también reduce la complejidad de la configuración. Como consecuencia, el enfoque de la subinterfaz router puede ampliarse hasta un número mucho más alto de VLAN que una configuración con una interfaz física por diseño de VLAN. A continuación, se ven nuestras fuentes de consulta. Espero hayan disfrutado de la exposición y hayan comprendido un poco. Hasta luego.